Buenas a todos. La final de Copa dejó al Barça más superior, al Barça más paciente, al Barça que realmente apabulló a su rival, al Athletic de Bilbao. Si fue el mejor partido de la temporada o no, ya os lo dejo a vosotros. Lo que está claro es que fue un Barça distinto. ¿Qué es lo que hizo que el Barça fuera tan sumamente superior a su rival? Empezamos. Bien, lo primero de todo y como siempre situamos las propuestas, los planes de partido encima de la pizarra. Yo dije que era un partido para jugar en 4-3-3 o para jugar con mucho vuelo exterior y el Barça salió en un 3-5-2 en lo que fue una apuesta clara de Koeman por la continuidad y por protegerse atrás. Pero es que eso lo hizo en defensa, porque en ataque pasó al 4-3-3 y ahí es donde radicó la clave. Luego entraremos en las cosas que hizo bien tanto en defensa como en ataque, pero antes la propuesta del Athletic de Bilbao sí fue la típica en Marcelino, en variable 4-4-2. La única duda era dónde situaría la altura del bloque y vimos que la situó muy atrás. No sabemos si por voluntad propia o porque el Barça desde el primer minuto, desde la primera posesión, lo situó atrás y el Athletic de Bilbao no pudo hacer nada. Lo que sí fue cierto es que el Athletic de Bilbao preparó demasiadas pocas cosas o llegó demasiado justo al envite porque vimos un rival ultra inferior, en gran parte por la buena propuesta del Barça, en parte también por un plan de partido erróneo o por un plan de partido que a veces no estuvo muy preparado. Pero bueno, eso es lo que tiene ese tipo de temporadas, este tipo de partidos, que a veces, siempre digo, los entrenadores imaginan un partido en la cabeza y a veces sale y a veces no sale. Salió mucho más el partido del Barça que el Athletic de Bilbao, pero entremos en temas tácticos y en lo que hizo que el Barça fuera tan superior. Empezaremos hoy, como novedad, sin balón, porque la posibilidad de que el Barça jugara con tres hizo que cerrara muy bien, pero ¿cómo lo hizo el Barça? ¿Cómo se movió en esa transición defensa-ataque? Lo hizo de una manera muy particular y de una manera que fue clave, porque cuando el Barça estaba sin balón lo hacía, cerraba con tres y los dos carriles podían jugar en función de la altura, pero es que eso fue muy pocas veces. El Barça apenas presionó, apenas tuvo la necesidad de presionar alto y apenas tuvo la posibilidad de replegar alto. Cuando tenía el balón se movía de una manera muy concreta. Mingueza rompía el orden de estos tres centrales para sumarse al ataque, luego entraremos en más detalle, y luego el espacio defensivo se lo repartían tanto Piqué como Lenglet. Mención especial para Gerard Piqué, realmente brutal, porque prácticamente la única arma que puso sobre la mesa el Athletic de Bilbao fueron la estrategia, obviamente, cada falta lateral intentaba buscar, pero sobre todo las transiciones a las caídas de Williams a la espalda de Dest y de Mingueza. Cada vez que el Athletic recuperó, la primera mirada fue ahí, y ahí se encontró con un imperial Gerard Piqué, que anticipó en todas, que apenas dejó que pudiera correr, que apenas inquietó en esas transiciones, porque ya sabemos que cuando se trata de colocación, cuando se trata de inteligencia, no hay nadie mejor en toda Europa que Gerard Piqué, un defensa que no defiende por velocidad, no defiende por potencia, defiende por inteligencia. Y esa fue la primera de las claves. Pasamos al tema con balón. Como hemos dicho, un Barça que mutaba, un Barça que sin balón era 3-5-2, y aquí está la clave. En ataque mutaba, migraba al 4-3-3. Y el interruptor, el jugador que hacía que cambiara todo, era Óscar Mingueza, un jugador muchas veces infravalorado y que da una cantidad de cosas al equipo realmente espectacular. Porque a partir de Mingueza se generaba el 2 contra 1 en banda, con Dest hacia Valenciaga, y lo podía hacer tanto por fuera, pero también por dentro. Ahí se generaba la primera superioridad, la primera situación en la cual el Athletic no podía soportar. ¿Qué más hizo bien el Barça en ataque? Para mí, tres conceptos básicos, tres conceptos primordiales. El primero de todos, ¿por qué decía yo que era un partido de jugar en 4-3-3? Porque ante un 4-4-2, el 4-4-2 es uno de los sistemas más ordenados y que bascula más en bloque, siempre lo que hace más daño es el lado opuesto. Y más aún en equipos de Marcelino que cuidan muy mucho las distancias entre líneas. Cuando basculan a un lado lo hacen todos en grupo, poblando mucha gente al lado fuerte de balón y olvidando un poco eso.
Muchas veces a la primera basculación el rival o cuando tienes balón no acabas encontrando espacios en el rival, muchas veces hay que esperar a la segunda, a que se vuelvan a mover, a que pierdan ya un poco de distancias, a que uno cierre un poco más de la cuenta, a que los puntas no puedan llegar para luego entrar ya en esta parte. Pues bien, estos giros, estos cambios de orientación por dentro, no tanto el largo que también se hicieron, sino circulación rápida para ir, fue una de las claves del partido y fue algo que el Barça hizo de maravilla. El Barça jugó un 70% del juego por los costados, por los lados. Eso es lo que más daña un 4-4-2, sea el del Athletic de Bilbao, sea el que sea, pero especialmente el de Marcelino, que como digo, cierra mucho. El 70%, eso es un registro muy alto para ser el Barça, que en los días donde más ha jugado por fuera se ha quedado en un 64-65% de los ataques, 70% de los ataques del Barça. Primera cuestión primordial, quizá la más importante, primer aspecto que hizo que el Barça fuera tan superior. Ligado con eso, la paciencia, fue el Barça más paciente. Tenemos que recordar que este Barça de Koeman empezó con clara devoción por terminar jugadas, por atacar más rápido, por buscar portería y colocarse para tener unos ataques menos elaborados y que buscaran más directo portería. Pues la final de la Copa se fue al otro extremo, vimos al Barça más paciente y eso le hace mucho bien a este equipo. Cuando atacas con más pases, al final te puedes ordenar, todos los jugadores pueden estar más cerca, todos puedan encontrar su espacio y esa paciencia para ir de un lado no solo daña al rival, no solo desgasta al rival, sino que hace muy bien a un equipo que quiera jugar por combinación. Si el Barça jugara a la transición, eso ya sería distinto, pero un equipo que quiere jugar a dominar, a jugar en campo rival y a combinar, es indispensable tener paciencia o distinguir muy mucho cuando un ataque rápido te va a dar tanto que te va a dar un gol o un casi gol y cuándo tocar, porque la ocupación de los espacios del equipo, eso es lo que produjo que la ocupación de los espacios del equipo fuera maravillosa. Fijaros que hay muchos partidos donde hemos visto que Messi y Griezmann tienden a venir a las mismas zonas. Eso no ocurrió, no tuvimos la sensación en esa final de Copa. Lo mismo con De Jong y con Busquets. Ninguno de los jugadores se topó, se pisó, fue a las mismas zonas de recepción, sino que todo fue muy fluido, en gran parte por esa paciencia. No es habitual que el Barça, muchos de los goles, se consideran muchos de los 4 goles, 3 de los 4 goles fueran después de secuencias muy largas de pases. No es casualidad eso, es porque el Barça lo hizo ya desde el primer minuto y seguramente porque era algo que tenía muy claro antes de empezar. Pero todos los goles vienen después de alta frecuencia de pases, muchas de las ocasiones de peligro también, y eso no es casualidad y eso es realmente relevante. La mejor prueba de ello es el cuarto gol, una maravilla de gol, que viene después de 60 pases, que intervienen todos los jugadores, hasta Ter Stegen, y que es una posesión de más de 2 minutos 20 segundos, con lo cual giros rápidos, cambios de orientación, como primer punto, como segundo punto, paciencia. Y luego relacionado con el segundo punto, el tercer punto, que es una cosa distinta que vi a este Barça como no se lo había visto en toda la temporada, que fueron los reinicios. Muchas veces hablamos, cuando hay un equipo bien organizado, hay que moverlo de lado a lado, primero de los puntos que decíamos, hay que tener paciencia para moverlo de lado a lado, pero también hay que moverlo en lo vertical. Si a veces no se encuentra este espacio, en lo vertical también se necesita paciencia. Y el Barça lo hizo, algo que a veces lo cuesta, algo que es difícil en el mundo del fútbol, algo que es difícil cuando tienes el balón y estás atacando, es una de las cosas más difíciles, porque hay que tener la claridad, el aplomo, el entender el juego para hacerlo, ¿no? Y que todos los futbolistas lo entiendan de la misma manera. Pues bien, el Barça reinició el juego muchísimas veces. Tanto es así, ¿qué entendemos por reiniciar? Entendemos por un ataque posicional que no encuentra sus espacios, que no encuentra fluidez y se tiene la claridad de decir, vamos atrás con un pase atrás, vamos a estirarnos nosotros como equipo para atrás, para a la vez estirar al rival y que en este proceso de estiraje del rival aparezcan más espacios, sea en la espalda de la defensa, sean entre líneas, sea cuando sea. Pues el Barça lo hizo muchas veces y lo hizo muy bien y eso le repercutió mucho en los ataques, incluso alguno de los goles llegó así. Hay que pensar que el pase más utilizado por el Barça en todo el partido fue el de Dest hacia Mingueza, el segundo más utilizado fue el de Alba hacia Lenglet
y que entre los 3 centrales o los 2 centrales puros y Mingueza jugaron un total de 16 veces con Ter Stegen, en un registro que es realmente muy elevado. Así que estos reinicios también una diferencia marcada y algo que el Barça hizo muy bien. Vamos a ver si el Barça va a ser capaz de someter tanto a sus rivales como vimos ante el Athletic de Bilbao. Un Athletic de Bilbao flojo, es verdad, pero que el Barça hizo muchas cosas bien. Vimos al Barça más paciente. Vamos a ver si de aquí a final de Liga vemos este Barça tan paciente. Si mantiene la paciencia y la claridad, le hará mucho bien. Si mantiene la paciencia y la claridad, primer aspirante al título de Liga.